grado de concentración de los datos con respecto a un dato o a una medida estadística central que generalmente es la media o la mediana. Y las medidas estadísticas de dispersión miden el grado de dispersión de los datos con respecto también a una medida central que generalmente es la media. También puede ser la mediana. ¿Cuáles son las principales medidas estadísticas de dispersión? Vamos a habilitar la pizarra. Bien, medidas de dispersión entonces. Entre las medidas de dispersión, ustedes esto lo tienen en su texto en la página 79. ¿Cuáles son las principales medidas de dispersión? Vamos a poner acá, nuestro tema es unidad número 4. Y el tema se llama medidas de estadística, le vamos a poner. Medidas estadísticas de dispersión. ¿Cuáles son estas principales medidas de dispersión? Podemos aquí hablar de, vamos a hablar del rango. Luego podemos hablar de la desviación media. Desviación mediana. La desviación media es con respecto a la media y la desviación mediana es con respecto a la mediana. Luego tenemos la varianza, que puede ser poblacional o puede ser muestral. Poblacional cuando es respecto, cuando calculamos la varianza con respecto a una población, y muestral cuando calculamos con respecto a una muestra. Desviación estándar. Desviación estándar o también se le llama típica. Y aquí también podemos hablar de poblacional o podemos hablar de desviación estándar o típica muestral. También podemos citar acá el coeficiente de variación. Coeficiente de variación. Podemos hablar del recuento estándar. Y finalmente, la desviación. Podemos hablar de la desviación intercuartílica
Y podemos hablar de la desviación semi-intercuartílica. Bien, todas estas son las medidas estadísticas de dispersión que vamos a analizar. Para cada una de estas, a excepción del rango, bueno, también el rango lo incluimos. Para cualquiera de estas medidas estadísticas, vamos a ver cómo se calcula el rango, la desviación media, etcétera, 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 para una, vamos a decir, para datos sueltos y para datos agrupados. Cómo se calcula cualquiera de estas medidas estadísticas para una ordenación de datos, cómo se calcula cualquiera de estas medidas estadísticas eh, para un conjunto de datos agrupados, ya sea en una tabulación discreta o en una clasificación de datos. Entonces, dependerá de cómo se presente la información para que nosotros utilicemos una fórmula para datos sueltos, para datos no agrupados, y otra fórmula para datos agrupados. Bien, comenzamos con el rango. ¿Qué es el rango? El rango es una medida estadística que mide o que se calcula con la siguiente fórmula. Vamos a decir aquí, la fórmula es, bueno, hablaremos primero para datos rango, para datos sueltos. Aquí ustedes tienen en su texto, en la página 79, la definición del rango primero. Se llama rango de un conjunto de datos a la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. Al rango se lo llama también recorrido. Rango o recorrido. Bien, ¿cómo se calcula esto? Vamos a decir que el rango se calcula de la siguiente forma. Es igual a X máximo menos X mínimo. El valor máximo menos el valor mínimo. Entonces aquí vamos a poner rango para datos sueltos o para datos no agrupados. Y acá vamos a poner rango para datos agrupados. Cuando los datos no están agrupados, se presentan en una ordenación de datos. O lo que es lo mismo, también lo llamamos fila ordenada de datos. Y ponemos un ejemplo para eso. Aquí, por ejemplo, podemos hablar de un conjunto de datos. Ustedes tienen aquí ejemplo de cómo se calcula el rango. Tenemos aquí los siguientes datos. Ejemplo 4.1, inciso A. Ejemplo 4.1, inciso A.
¿Cuáles son los datos? Los que tienen el texto me pueden decir cuáles son los datos. Ahí lo tenemos. 76, 82, 64, 85, 86, 78, 63, 75, 72, 61, 67, 79 y 69. Vamos a contar. Vamos a ver si está bien. Ustedes me dicen si está correcto o no. 76, 82, 64, 85, 85, 86, 78, 63, 75, 72, 61, 67, 79 y 69. Bien, ¿cuántos datos hay ahí? ¿Cuánto vale n? Bien, si es, nosotros podríamos considerar que esto sea una muestra o una población. Suponiendo que esto sea una muestra, n minúscula sería 13. Y si sería población, entonces le ponemos n mayúscula igual también 13. Entonces nosotros decidimos si esto es nuestra población. A ver, vamos a ver qué dice aquí. Aquí está con n minúscula. Entonces si es n minúscula, es muestra. Bien, n igual 13. La pregunta es, ¿están ordenados los datos? ¿Qué tenemos que hacer primero? Ordenarlo. Bien, ¿cuál es el dato de menor valor aquí? 61. A ver, vamos ordenando. 61, ¿qué viene después? 63. 63. No hay 62, ¿no? 63, 64. ¿Qué más? 67. 67. 69. 72. 72. 75. 5. 76. 6. ¿Qué más? 79, ¿no? 78. Hay 78, sí. 79. ¿Qué más? 85. 85. No, 82, disculpe, Elisa. 82. 82. Hay 82. 82. 85 Y 86. y 86. Bien, hay que tener cuidado, uno, al contar los datos y otro al ordenar los datos. Si contamos mal los datos, vamos a tener problemas. Si ordenamos mal los datos, también. Ahora calculo el rango. La fórmula dice que esto es igual a x máximo menos x mínimo. ¿Cuál es el valor máximo acá? El dato que tiene mayor valor. 86.
Ahora, como ya están ordenados, resulta fácil identificar 86 por acá, 61 por acá. 86 menos 61. Para calcular el rango, alguien puede decir que no es necesario ordenar los datos. Sí, también se puede calcular sin necesidad de ordenarlo. ¿Por qué? Porque yo simplemente tengo que venir a buscar cuál es el mínimo. El mínimo valor es 61, está por aquí. Y el máximo valor es 86, está por acá. Simplemente hago la diferencia de esos dos. 86 menos 61, ¿cuánto da? ¿Cuánto es el rango? 25. Entonces, la diferencia entre el máximo valor y el mínimo valor se llama rango. Eso para datos no agrupados, para datos sueltos. Cuando la información se presenta agrupada, podemos agruparlo en una tabulación discreta. Podemos hacer aquí una tabulación discreta y podemos hacer acá una clasificación de datos. Esas son las dos formas de agrupar la información. Bien, tengo aquí en el mismo ejercicio 4.1, inciso A, inciso B. Tenemos el siguiente cuadrito. Aquí tenemos dos columnas. Ahí están, dos columnas. En la primera columna tenemos los datos y en la segunda columna tenemos la frecuencia absoluta simple. Aquí vamos a colocar entonces X sub J y acá F sub J, minúscula. ¿Cuántos datos tenemos diferentes? Bueno, aquí vamos a ver, en esta información está, vamos a copiarla y luego lo analizamos. 1, 2, 3, 4. Primero, el primer dato, X sub, aquí teníamos que colocar X sub 1, X sub 2, X sub 3 y X sub 4. Cuatro datos diferentes. 5, 6, 7 y 8 en forma correlativa. Esos son los valores que toma la variable. Ahora vamos a ver qué dice aquí. No dice de qué se trata, simplemente están los datos ahí, 5, 6, 7 y 8. La frecuencia absoluta para el primer dato es 11. Luego tenemos 13, 16, 10. Bien, ¿qué significa esto? Que el primer dato, el valor del primer dato es 5 y este dato se presenta 11 veces. Es decir, que si yo reconstruyo la información, aquí tendría que hacer 5
¿Cuántas veces? 11 veces. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora vamos a ver si están las 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. El 5 se presenta 11 veces, el 6 se presenta 13 veces. Aquí tendríamos que hacer 6, 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 6 y 6. Obviamente los datos no se presentan ordenados, se presentan al azar, mezclados. Aquí tengo el 7 16 veces. Van 13, 14, 15 y 16. Y el 8 se presenta 10 veces. 1, 2, 3. A ver, vamos a hacerlo más ordenadito esto. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Si ustedes cuentan, van a tener cuestión de contar aquí o de sumar por acá. 11 más 13, 24 más 16, 40 más 10, 50. La sumatoria de f sub j debe ser igual a n y esto es igual a 50. Tenemos 50 datos. Otra cosa que es importante, ¿cuántos datos diferentes tenemos en este conjunto de datos? Tenemos 1, 2, 3, 4 datos diferentes. K vale 4. Voy a poner el otro ejemplo de una vez al otro lado y luego calculamos. Voy a poner el inciso C aquí. Y aquí tenemos también un cuadro estadístico que se llama clasificación de datos. En este cuadro estadístico vamos a colocar 3 columnas. Y aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5 intervalos de clase. Entonces hacemos nuestro cuadrito de la siguiente manera. Hacemos una fila arriba para el encabezado. Y vamos a hacer las 3 columnas. Una para los intervalos de clase y 2 columnas para la marca de clase y para la marca de clase y para la frecuencia absoluta simple. Aquí colocamos, aquí dice, lo voy a poner tal como está. Aquí podemos ponerle intervalos de clase. Y los intervalos de clase están así. Límite inferior y límite superior. ¿Cómo están los intervalos? Por la izquierda está cerrado y por la derecha está abierto. Acá hacemos nuestra marca de clase. La marca de clase que generalmente se la podemos poner aquí, marca de clase. Generalmente se lo llama X sub J. Y aquí la frecuencia absoluta simple F sub J. Vamos a hacer nuestros 5 intervalos. ¿Por qué 5 intervalos? Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Fíjense que aquí hay 28 datos. La raíz de 28 sería 5, lo está redondeando a 5. A ver, primer intervalo.
primer intervalo, segundo intervalo, tercer intervalo, cuarto y quinto intervalo. Intervalo cerrado, abierto, cerrado, abierto, cerrado, abierto, cerrado, abierto, cerrado y abierto. ¿Y cuáles son los valores? El límite inferior del primer intervalo es 148 a 154. 156, perdón. $148 a 156. 156. Aquí la diferencia entre 156 y 148 son 8. La amplitud de clase sería 8. 156 más 8, 164. 164 más 8, 172. 172 más 8, 180. 180 a 180 y... Creo que me pasé. 1, 2, 3, 4, 5 intervalos. 156. Perdón, aquí está. Amado. 148 a 156. Vamos a corregir esto. Bueno, esto simplemente lo tenemos que copiar porque esos son datos. Bien, 148 a 156. 156 a 162. 162 a 168. A ver, vamos a ver, creo que aquí, por aquí parece que hubiera un error. 148 a 156. La diferencia de 156 a 148 sería 8. De 156 a 162, 6. Todos los intervalos están con 6 y el primero está con... Todos con 6 y el primero con 8. Bien, lo voy a copiar tal como está y enseguida vamos a ver si lo corregimos. 164. Aquí sería 156, aquí sería 162. Ciento 62 a 168. Y aquí de 168 a 174. Y aquí de 174 a 180. A ver, revisemos 148, 156, 156, 162,
162, 168, 168, 174 y 174, 180. Bien, vamos a calcular la marca de clase del primer intervalo. 148. ¿Cómo se calcula la marca de clase? Esto generalmente lo llamamos X sub J. La marca de clase es el límite inferior más el límite superior dividido entre 2. Eso para cada intervalo. Entonces sumamos 148 más 156 y lo dividimos entre 2. Y lo dividimos entre 2. ¿Cuánto es la marca de clase? 148 más 156 dividido 2. 152. Y ustedes aquí en su texto tienen que la marca de clase es 151, ¿no? Para que esto me dé 151, entonces quiere decir que aquí hay un error. Este no es 148. Esto sería 150. A ver. Sería 100. ¿Cuánto es cada una de estas marcas de clase? A ver, vamos a ver cómo hacemos para que nos dé 151. No, si es 146. Sí, tendría que ser 146. Entonces, aquí hay un error en los límites. A ver, vamos a corregir esto. Si esto fuera 146 más 156, ¿cuánto nos va a dar? ¿Cuánto? 151, perfecto. Entonces, pero en los otros también se van a producir errores, ¿no? 146 más 156, aquí corregimos. 146 más 156, entre 2 me va a dar 151. Bien. Ahora el otro, fíjense, aquí tendría que ser de 156. Aquí están. Ya, 156, 162, este sale 159. El siguiente. 171 y 177 no hay problema, ¿no? Ya. Ahora, ¿qué es lo que observamos aquí? De que la amplitud de clase, vamos a hablar de la amplitud de clase C. Se llama C a la amplitud de clase, que es la diferencia que hay entre el límite superior menos el límite inferior.
¿Cuánto es el límite superior en el primer intervalo? 156. ¿Y cuánto es el límite inferior? 146. Y la diferencia me da 150 y... Perdón. La diferencia me da ¿cuánto? 10, ¿no? La diferencia es 10. Bien, y sacamos la diferencia a los demás intervalos. ¿Cuánto es la diferencia en el segundo? En el tercero. Entonces, aquí lo que seguramente han cometido un error. Generalmente tendríamos que tener los intervalos de clases constantes. Por ejemplo, aquí podríamos hablar de que el primer intervalo para que me dé una amplitud también igual a 6, entonces tendríamos que cambiar este primer límite. No va a ser 146, sino va a ser 150, ¿no? ¿Qué pasa si fuera 150 y el otro 156? ¿Cuánto sería entonces la marca de clase? Entonces lo vamos a corregir así. 153. En nuestra marca de clase acá le vamos a poner 150 más 156 entre 2 me va a dar 153. Con esa corrección, fíjense, ahora tenemos cuánto es la amplitud de clase en todos los intervalos. 6, 6, 6, la amplitud es constante. Bien, ¿cómo determino el rango en el inciso B? El rango en el inciso B sigue siendo X máximo menos X mínimo. X máximo menos X mínimo. El rango va a ser igual a, el mayor valor es 8 y el menor valor es 5. Por lo tanto, el rango es igual a 3. El rango es igual a 3. Y aquí, en la clasificación de datos, ¿cuál es el X? La fórmula sigue siendo la misma. Esta es la fórmula. La fórmula sigue siendo la misma. Entonces, ¿cuál es el máximo valor que tengo aquí en esta clasificación de datos? El rango va a ser igual al 180 menos 150 igual 30. Ustedes en el texto tienen que el rango es 32. ¿Por qué? Porque aquí no tenían 150, tenían 148. Entonces la diferencia entre el límite superior de la última clase menos el límite inferior de la primera clase, ¿no? Límite superior de la última clase menos el límite inferior de la primera clase. Bien, ¿cuánto es eso? Tengo que el rango para el primer ejercicio, para la ordenación de datos, es 25. Para la tabulación de datos es 3. Y para la clasificación de datos es 30. En los tres casos, valor máximo menos valor mínimo. ¿Alguna pregunta? Ustedes tienen al final, en los ejercicios prácticos,
Al final en los ejercicios prácticos tienen ahí ustedes 5.1, 3 ejercicios. Inciso A, inciso B, inciso C. Vamos a ver. 4. Inciso A, B, C, D, perdón. 4.1. ¿Qué pide? Calcular el rango. A ver, rapidito, ¿cuál es el rango del primer inciso? Inciso A. A ver, ustedes tienen ahí los 4 ejercicios. Resuélvanlo y enseguida me dan la respuesta. Los 4. Vamos trabajando el práctico de una vez. Bien. El ejercicio 4.1, ¿no? 4.1 del práctico. ¿Cuál es el rango? Se calcula X máximo menos X mínimo. En el primer ejercicio, inciso A, ¿cuál es el valor máximo? ¿Cuál es el valor mínimo? ¿Cuál es el rango? Inciso, esto es A. El inciso B, ¿cuál es el valor máximo? ¿Cuál es el valor mínimo? ¿Cuánto es el rango? Inciso C. Tengo una tabulación discreta. Los datos ahora aquí en el A y B, los datos no están agrupados. Tengo una ordenación de datos. En el C tengo una tabulación discreta. ¿Cuál es el rango? ¿Cuál es el valor máximo? El mínimo. El rango. En el otro ejercicio tengo una clasificación de datos. ¿Cuál es el? Tengo los datos agrupados en intervalos de clase. ¿Cuál es el valor máximo? El mínimo. Y restamos y tenemos el rango. ¿Cuánto sería el rango?
Bien, ya está el primer ejercicio. No es más. Ahora, ¿cuáles son nuestras medidas estadísticas de dispersión? Decíamos que una era el rango. Ahora, veamos las demás medidas. ¿Qué viene ahora? Rango, desviación media. La desviación media. La desviación media, ¿qué hace esta medida? La desviación media absoluta, también se le llama, llamada también desviación promedio, o directamente se la llama desviación media, es otra medida de dispersión que se define de la siguiente forma, dice. Bien, lo mismo, aquí vamos a tener una fórmula para datos sueltos y para datos agrupados. ¿Cómo se calcula la desviación media cuando los datos están en una fila ordenada de datos? Para una ordenación de datos, vamos a poner aquí ordenación. Ordenación de datos o datos no agrupados. Esta es la fórmula. Desviación DM mayúscula. Sumatoria desde J igual 1 hasta N. Desde J igual 1 hasta N. Del valor absoluto, la diferencia que hay entre X sub J menos la media. Esto en valor absoluto dividido entre N. Esa es la fórmula para calcular. Otros también calculan la desviación media con esta otra fórmula. La vamos a poner aquí. Valor absoluto de X sub J menos la media. Y a esto le sacamos la media. Tengo que hacer la diferencia entre cada valor menos la media. Y a todo eso le saco la media. Bien. Veamos un ejemplo. La desviación media para los siguientes datos. 12, 14, 17, 18 y 19. Bien, ahí está la fórmula. La desviación media se calcula haciendo la sumatoria de la diferencia entre cada dato con la media. Entonces, para calcular la desviación media, previamente debo calcular, fíjense la fórmula, desviación media, los datos X sub J, esto tiene que reemplazarse por 1, 2, 3, 4, 5 datos. Aquí yo tengo, a este lo voy a llamar X sub 1. Primero, verifico si están ordenados los datos. Evidentemente están ordenados. X sub 1 hasta X sub 5. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Restarle al primer dato la media, al segundo dato la media, al tercero a todos y hago la sumatoria de eso y lo divido entre n que vale 5. Previamente calculamos la media. ¿Cómo se calcula la media? La media es la sumatoria desde j igual 1 hasta n de x sub j dividido entre n. Bien, calculan primero la media y luego calculan la desviación media con la fórmula de arriba. A ver, calculen y me dicen cuánto vale la desviación media. Mientras tanto, yo voy a ir colocando aquí
otros datos para calcular la desviación media para una tabulación discreta. Entonces aquí vamos a poner una tabulación discreta. Y acá vamos a poner una clasificación de datos. Recuerden, aquí los datos están agrupados en esta ordenación de datos. Los datos son no agrupados. Ejemplo de la tabulación discreta. Ejemplo de una clasificación de datos. Bien, ¿ya? ¿Cuánto vale la media? Entonces, aquí vamos a escribirlo así para que se entienda. Esta es la fórmula abreviada y esto sería x sub 1 más x sub 2 más x sub 3 más x sub 4 más x sub 5 dividido entre 5. Entre n le vamos a poner aquí. Entonces la media va a ser igual a 12 más 14 más 17 más 18 más 19 dividido entre 5. ¿Cuánto salió? ¿Cuánto salió la media? 16. Bien. Para calcular la desviación media, previamente debo calcular la media, porque voy a calcular la desviación con respecto a la media. Entonces, calculo la desviación media, que va a ser igual a, utilizando la fórmula de aquí de arriba, entonces vamos a poner x sub 1, que es 12, menos la media, que es 16, más 14, menos la media, que es 16, más 17, menos la media, que es 16, más 18, menos la media, que es todo en valor absoluto, más 19, menos 16, y todo esto dividido entre 5. ¿Por qué? Porque n vale 5.
¿A qué es igual la desviación media? 12 menos 16 menos 4. El valor absoluto de un número siempre es positivo. Entonces esto va a ser 4 más 2 más 1 más 2. Aquí esto no nos va a entrar acá. Voy a hacerlo un poquito más arriba. Esto dividido entre 5. La desviación media va a ser igual a 12 menos 16 menos 4. Valor absoluto de menos 4, 4. 14 menos 16 menos 2. Valor absoluto de menos 2, 2. Más 2, más 1, más 2 y más 3. Todo esto dividido entre 5. Y me dicen cuánto es el resultado. 6, 7, 10, 12. 12 entre 5. 2.4. Listo, ya está la desviación media. ¿Alguna pregunta, alguna consulta? Vamos con la tabulación discreta. ¿Cuáles son los datos? Esto es X sub J y esto es F sub J. 2, 3, 4 y 5 son los datos. El 2 se presenta 10 veces, este 16, este 13 y el otro 11. Sumamos sumatoria de F sub J igual a N igual a 10, 26, 39, 50 datos. Sabemos que tenemos 4 datos diferentes, K vale 4 entonces. 1, 2, 3, 4 datos diferentes. Bien, ¿cómo se calcula ahora la desviación media para datos tabulados, para una tabulación discreta? Entonces, para esto vamos a hacer, ¿cuál es la fórmula cuando tenemos para datos agrupados? La fórmula es la siguiente. La desviación media, esta de aquí, esta desviación media es para datos sueltos. Y esta que vamos a anotar aquí es para datos agrupados. La voy a escribir allá arriba para que tengamos espacio acá abajo. Aquí vamos a poner datos agrupados. ¿Cuál es la fórmula? La desviación media se calcula con esta fórmula, tanto para tabulación discreta como para clasificación de datos. Para datos agrupados, sumatoria desde J igual 1 hasta K de F sub J, frecuencia absoluta simple, que multiplica el valor absoluto de la diferencia entre X sub J menos la media. Y todo esto lo dividimos entre N. Dividido entre N. Para que se vea mejor, vamos a borrar esto y lo vamos a escribir así. Desviación media igual a esto. Esa fórmula me permite hallar, simplemente vamos a escribir eso. Ahí tienen sus dos otros equivalentes.
Y con esta fórmula vamos a calcular la desviación media. Entonces, desviación media para la tabulación discreta, para el ejercicio, para esta tabulación discreta. Desviación media es igual. En mi caso, K vale 4, entonces va a ser sumatoria desde J igual 1 hasta K, que vale 4, de F sub J por X sub J menos la media elevado al, perdón, esto sobre N, sobre N. Bien, aquí yo tengo la fórmula. Igual. Podríamos hacer aquí una columna, podríamos agregarle dos columnas a esta tabla. Le voy a agregar más columnas aquí. Necesito para calcular la media X sub J por F sub J. Entonces podríamos hacer aquí X sub J por F sub J. X sub J por F sub J. Y multiplicamos. 2 por 10, 20. 3 por 16, 48. 4 por 13, 52. 5 por 11, 55. ¿Cuánto es la sumatoria de eso? Sumen y me dicen cuánto suma. Aquí sería la sumatoria de X sub J por F sub J y esto es igual a ¿cuánto? ¿Cuánto suma eso? 175, licenciado. 175. Bien, eso lo necesitamos para calcular la media. Voy a poner aquí la media. La media es igual a la sumatoria desde J igual 1 hasta K, que es 4 en este caso, de F sub J por X sub J dividido entre N. ¿Cuánto es F sub J por X sub J? 175. ¿Cuánto vale N? N vale 50. Y ahora me dicen cuánto es la media. $3.5. 3.5. Bien. Ahora, si ustedes quieren, hacen en este cuadrito, pueden hacer incluso dos cuadros más. Yo aquí no creo que pueda mover esto. O sea, vamos a intentar moverlo esto. Como lo he hecho en dos etapas, no creo que me permita moverlo. Ahora vamos a ver si lo puedo mover todo. Allá. Pudimos mover todo, entonces vamos a aumentarle aquí una. Esto lo vamos a hacer más ancho. Aquí. Vamos a hacerlo más ancho. Y seguimos aquí ampliando esto.
Puedo utilizar la tabla para esto. Hay un refrán que dice más vale maña que fuerza, entonces vamos a hacer eso. Aquí voy a hacer una columna voy a hacer dos columnas. Una y dos. En la primera columna vamos a hacer lo siguiente. Vamos a calcular el valor absoluto de x sub j menos la media. X sub j menos la media en valor absoluto. Y aquí vamos a calcular f sub j por x sub j menos la media. Bien. ¿Qué tengo que hacer en la primera columna? X sub j, aquí está 1, 2, 3 y 4. 2 menos 3.5. Lo voy a hacer aquí. X sub 1 menos la media. X sub 1 vale 2, menos la media que es 3.5. ¿Cuánto es? Esto en valor absoluto. 2 menos 3.5. 2 menos 3.5. Vamos a ponerlo así. Menos 1.5 en valor absoluto. Le saco el valor absoluto y me queda 1.5. Entonces vamos a poner aquí 1.5. 3 menos 3.5. 0.5. 4 menos 3.5. 0.5. 5 menos 3.5. 1.5. ¿Sí? Sumen. ¿Cuánto? O todavía. Ahora multiplico f sub j por, ¿cuánto es f sub j aquí? 10 por 1.5. 10 por 1.5, 15. 16 por 0,5. 13 por 0,5. 11 por 1.5. Y ahora sí. Perdón, sí, 1.5, no es 0,5. 11 entre 1.5. 16.5. ¿Seguro? Once entre 1.5. Perdón. Estamos multiplicando, sí, correcto. ¿Cuánto es? Ya, está bien. Bien, ahora tenemos que hacer la sumatoria de esto. Sumamos 15 más 8 más 6.5 más 16.5. ¿Cuánto da? ¿Punto cuánto? O 46 directo. 46. Dividido entre ¿cuánto? ¿Cuánto vale n?
¿Cuánto vale n? Como 4. 50. 50. ¿Ya? Entonces, 46 entre 50, ¿cuánto es? 0,92. Bien, y esa es la desviación media. Ustedes verifiquen en su texto. En el texto no ha hecho esto. ¿Cómo es lo que ha hecho en el texto? La desviación media es igual. F sub j, 10 por 2 menos 3,5. Más el siguiente, 16 por 3 menos 3,5. Más 13 por 4 menos 3,5. Más 11 por 5 menos 3,5. Y esto lo divide entre ¿cuánto? Entre 50. Lo dividimos entre 50 y nos tiene que salir exactamente lo mismo. Ustedes eligen cómo quieren hacer. 50. Y hacen esas operaciones y lo mismo va a salir el 0,92. ¿Está claro? ¿Cuál es la diferencia entre la fórmula que estamos utilizando con la anterior? Esto es lo mismo. Desviación media, lo mismo que esto, solamente que aquí lo voy a poner con otro color. Aquí le pongo F sub J. Esa es la única diferencia. ¿Por qué le pongo F sub J? Porque aquí tengo datos que se repiten. Aquí están tabulados. El 2 se repite 10 veces. Por eso tengo que multiplicar 10 por la diferencia. 16 por la diferencia. Nada más. La fórmula es exactamente la misma. Bien, esta misma fórmula que tenemos aquí para tabulación discreta nos permite calcular la desviación media para datos clasificados. ¿Cuál es el ejemplo para datos clasificados? Tengo intervalos de clase aquí. Aquí tengo la marca de clase X sub J. Aquí tengo F sub J. Y aquí vamos a hablar de, antes de la frecuencia absoluta, vamos a poner marca de clase y amplitud de clase. Y F sub J. ¿Cuáles son nuestros intervalos? Tenemos, creo, el mismo ejemplo anterior. No, vamos a ver cuál es el ejemplo que tenemos. Aquí está. 1, 2, 3, 4, 5 intervalos. Página 82. ¿Cuál es nuestro primer intervalo? Sí, vamos a poner aquí intervalo cerrado por izquierda y abierto por derecha. Todos los intervalos así. Cerrado, abierto. Cerrado, abierto. Cerrado, abierto. Cerrado, abierto. Cerrado y abierto. Tengo
5 intervalos de clase. Límite inferior del primer intervalo, 55. Límite superior del primer intervalo, 59. Luego tenemos desde el 59 hasta la amplitud de clase 59 menos 55, 4. Le sumo 3. Copio el 63, le sumo 4. Copio el 67, le sumo 4. Copio el 71, le sumo 4. Y terminamos en 75. ¿Cómo se calcula la marca de clase? X sub J. Aquí X sub J va a ser igual a vamos a darnos un espacio por aquí. Esto creo que ya no necesitamos. Entonces vamos a calcular la marca de clase. X sub J es igual a el límite inferior más el límite superior dividido entre 2. Límite inferior del primer intervalo, 55. Límite superior, 59. Dividido entre 2, 55 más 59, dividido entre 2 me va a dar 57. 57 es la primera marca de clase. Hago lo mismo, 59 más 63 entre 2 me va a dar 61, 65, 69 y 73. Ahí están las marcas de clases para los 5 intervalos. Marca de clase para el primero, segundo, tercero, cuarto y quinto intervalo. Para calcular eso, sumo los límites inferior con el superior y lo divido entre 2. El promedio de los dos límites. ¿Cómo se calcula la amplitud de clase? La amplitud de clase es C igual a límite inferior más límite superior. Perdón. Amplitud de clase, límite superior menos límite inferior. Límite superior menos límite inferior. 59 para el primero, 59 menos 55 me va a dar 4 y así sucesivamente calculo para los demás intervalos. En este caso vamos a tener intervalos de clase, constantes. ¿No? 59 menos 55 da 4. 63 menos 59 también me da 4, 4, 4 y 4. La amplitud de clase es constante. Esto simplemente para colocarlo. Y la frecuencia absoluta simple es información. Eso nos tienen que proporcionar. Aquí nos dicen que en el primer intervalo, entre 55 y 59, hay 3 datos. En el segundo hay 7 datos. En el otro hay 8. Simplemente estoy copiando lo que tengo aquí. Esto está en la página 82. Inciso B. 5 y el último es 1. Bien, verifiquen eso. Ejercicio. Datos agrupados en una clasificación de datos. Página 82. Y con esta información vamos a calcular la desviación media. Como lo que me pide es desviación media, ya saben, si me pide desviación media, lo primero que tengo que calcular es la media. ¿Cómo calculo la media? Ya hemos visto en el anterior capítulo cómo se calcula la media para datos agrupados. Igual, sumatoria desde J igual 1 hasta K
de f sub j por x sub j dividido entre n. Para eso, ¿qué debo hacer? Podría también agregar columnas aquí. Como no tengo espacio, lo voy a hacer de esta forma. Entonces, multiplicamos 57 x sub j por f sub j. 57 por 3. Y ustedes me pueden dar el resultado directo aquí. 57 por 3. ¿Me están escuchando? 171. 171. 57 por 3. 61 por 7. 61 por 7. 65 por 8 y 69 por 5. 73 por 1. Multiplico eso y lo sumo. Bien, 61 por 7, ¿cuánto es? 427. 427 más 65 por 8. 520. Más 69 por 5. 345. Más 73 por 1. Y esto lo dividimos entre ¿cuánto? ¿Cuántos datos tengo aquí? Bueno, aquí no dice, pero vamos a sumarlo, ¿no? Sumatoria de f sub j igual n igual 3 más 7, 10, 18, 18 más 5, 23 más 1, 24 datos. Esto lo divido entonces entre 24 y esto va a ser igual. ¿Cuánto suma todo eso? $1,536. 1536 dividido entre 24. ¿Cuánto es? 64, Licen. Bien, la media es 64, pero yo no estoy buscando la media, lo que estoy buscando es la desviación media. Solo que para hallar la desviación media necesito calcular la media. ¿Por qué? Porque aquí en la fórmula me está pidiendo la media. Aquí fíjense, media. Bien, con esa fórmula voy a calcular la desviación media. Esto de acá ya no me sirve ya. Entonces, calculemos la desviación media. Desviación media. ¿A qué es igual la desviación media? F sub j. La primera frecuencia es 3. Entonces voy a poner 3. Esto de aquí también no me sirve, lo voy a borrar. La fórmula sí me sirve. La vamos a volver a escribir la fórmula. Para que la aprendamos, desviación media, que es igual. Está aquí arriba, ¿no? La desviación media, aquí la tengo la fórmula. F sub j, la primera F sub j, venimos aquí. 3.
3 por el valor absoluto de X soporta, el primero es 57, menos la media. ¿Cuánto es la media? Acabamos de calcularlo. 64 más. ¿Cuántos intervalos de clase tengo? 1, 2, 3, 4, 5. Por lo tanto, aquí tengo que sumar 5 productos parciales. 3. El segundo es 7. A ver, vamos con el segundo es 7. 7 es la frecuencia absoluta. 61 menos 64. El tercero es 8. 65 menos 64. El tercero es 5. 69 menos 64. El último es 1. 73 menos 64. Y todo esto lo tengo que dividir entre ¿cuánto? ¿Cuánto vale 24. entre 24? Bien, y ahora